Manchester, norte de Inglaterra, 1988. No hay cámaras de seguridad en esa calle. No hay testigos que quieran hablar. No hay un cuerpo. No hay una tumba. No hay nada. Lo único que hay es humo. Humo de bengala, mezclado con el vapor que sale de las bocas en una noche de octubre helada. Cientos de hombres corriendo en todas direcciones. Botellas rotas en el asfalto. Sirenas todavía lejanas, acercándose demasiado tarde, como siempre. Y en medio de ese caos, un hombre dobla por un callejón que no lleva a ninguna estación de tren, no lleva a ningún pub, no lleva a ninguna salida conocida. Nadie lo ve entrar, nadie lo ve salir. Ese hombre se llamaba Terry Doyle. En su barrio, en Gorton, al este de Manchester, casi nadie lo llamaba así. Lo llamaban el gaffer, el jefe, y era la cabeza de la Redgate Brigade, la firma más temida del norte de Inglaterra. Un estratega, un intocable, el tipo que organizaba emboscadas como si fueran operaciones militares, y que, según decían los suyos, jamás perdía una pelea ni una calle. Esa noche perdió algo mucho más grande. Se perdió a sí mismo. 37 años después, todavía nadie sabe qué pasó con él. Y lo que le pasó esa noche, en ese callejón, cambió para siempre la forma en que una ciudad entera entendió el precio de vivir para la violencia. Antes de entrar en esa noche, una cosa rápida. Si te van las historias como esta, dale al botón de hype aquí debajo. No cuesta nada, tarda un segundo, y es justo lo que hace que este vídeo llegue a mucha más gente, a la que también le gustaría escucharlo. Ya está, volvamos al callejón. Esto no es una historia de fútbol. No es una historia sobre goles, ni sobre trofeos. Y tampoco es una simple crónica policial de un hombre que un día no volvió a su casa. Es la historia de un mundo entero, que existió a los costados del estadio, en las sombras de las gradas, en los pubs con las persianas bajas, y en los trenes que llegaban llenos y volvían vacíos. Es la historia de los casuals ingleses, esos hombres que guardaron las bufandas de sus equipos en un cajón para vestirse con ropa de diseño italiano, mientras planeaban emboscadas con la precisión de un ejército. Y en el centro de esa historia hay un hombre, un líder. Un tipo capaz de organizar una batalla campal con la misma frialdad con la que elegía una cazadora a Stone Island. La paradoja es simple, pero brutal. Cuanto más arriba llegaba en ese mundo, más cerca estaba de desaparecer en él. Esta historia tiene 4 actos. Primero, el nacimiento de un chaval común en un barrio obrero golpeado por el paro. Después, su ascenso hasta la cima de una de las firmas más temidas de Inglaterra. Luego, la noche exacta en la que todo se corta, en la que un hombre entra a un callejón y el rastro de su existencia simplemente se detiene. Y por último, 37 años de teorías, de silencios, de una hermandad que prefirió el misterio antes que la verdad. Esta no es la historia de un santo ni la de un monstruo. Es la historia de un hombre que fue las dos cosas a la vez, según a quien le preguntes. Para algunos, todavía hoy, fue el que nunca dejó tirado a nadie, el que organizó a un barrio entero contra un sistema que lo había abandonado primero. Para otros, fue el responsable de años de violencia, de hospitalizaciones y de miedo. Un hombre que convirtió el hundimiento económico de toda una generación en excusa para el daño. Aquí no se cuenta desde ningún archivo, ni desde ningún expediente. Esta historia se cuenta como se ha contado siempre, de boca en boca, en las mesas del fondo del mismo pub, entre versiones que no terminan de encajar. Y ese desajuste, quizá, es la clave para entender por qué sigue contándose, generación tras generación, en los bares de Gorton. Pero para entender por qué un hombre así podía desaparecer sin dejar rastro, sin una autopsia, sin una tumba, sin una sola imagen de cámara, primero hay que entender el mundo que lo fabricó. Inglaterra, finales de los años 70. El país que ganó 2 guerras mundiales se mira al espejo y no se reconoce. Las fábricas cierran. Los astilleros cierran. Las minas de carbón, una por una, cierran. En ciudades enteras del norte, generaciones de hombres que habían heredado un oficio de sus padres se quedan, de un día para otro, sin oficio y sin futuro. El paro juvenil,
en algunas zonas obreras, llegó a superar el 30% a comienzos de los años 80. Barrios enteros, vaciados de trabajo, llenos de hombres jóvenes con energía de sobra y ninguna salida a la vista. El fútbol, en ese contexto, no era un entretenimiento, era lo único que quedaba en pie. Cada club representaba algo mucho más grande que 11 jugadores en un campo. Representaba al barrio, a la fábrica que ya no existía, a la identidad que el gobierno parecía empeñado en borrar. El estadio era el único sitio de la semana donde un obrero en paro podía plantarse, gritar con 6.000 personas al lado y sentir que todavía pertenecía a algo. Manchester era una ciudad partida en dos. Dos clubes, dos identidades, dos tribus que se odiaban con la misma intensidad con la que se necesitaban para existir. Y aquí conviene ser justos, porque la leyenda tiende a simplificar. Los dos clubes, el City y el United, nacieron del mismo mundo obrero e industrial de la ciudad, y las dos aficiones venían, en su mayoría, de las mismas fábricas y de los mismos barrios. La idea de que uno era el club del pueblo y el otro el club del dinero es, más que un dato histórico, un relato que cada bando se contaba a sí mismo para sentirse distinto del otro. Nuestra historia arranca en el lado del City, pero eso es casi una casualidad. En aquellos años, el odio entre las dos gradas tenía poco que ver con la contabilidad de los clubes, y muchísimo con la necesidad de tener, cada sábado, un enemigo con cara y con nombre. Y alrededor de esos dos clubes, en las gradas de pie, sin asientos numerados, sin cámaras, sin control real de ningún tipo, empezaron a formarse las primeras firmas. No eran aficiones normales, eran estructuras casi militares. Tenían jerarquías, tenían códigos de honor no escritos. Tenían un enemigo claro cada fin de semana y un ritual que se repetía: llegar antes que la policía, encontrar a la firma rival y pelear en un terreno neutral, lejos de las cámaras, lejos del aficionado común, lejos de todo lo que no fueran ellos mismos. A comienzos de los 80, apareció algo que cambió el juego para siempre: los casuals. Hombres que entendieron que vestir los colores del club los convertía en blanco fácil para la policía. La solución fue tan simple como efectiva: vestirse de otra manera. Ropa cara, de marcas italianas y francesas que nadie asociaba todavía con el fútbol. Fila, Sergio Tacchini, Stone Island, Burberry. Un hombre con una cazadora de 300 libras podía subir a un tren, cruzar media Inglaterra y pasar completamente inadvertido para una policía entrenada en reconocer bufandas y camisetas. La estética era el disfraz perfecto. La violencia, debajo de esa ropa cara, seguía intacta. Cada ciudad inglesa tenía su propio ecosistema de rivalidades, y Manchester no era la excepción. Sobre ese mapa de odios se posaron tres cosas muy concretas de aquella Inglaterra: el post-punk, que sonaba en los pubs, con letras sobre fábricas cerradas y gobiernos indiferentes; la ropa importada del continente, símbolo de un estatus que casi nadie podía pagarse; y una desconfianza casi genética hacia cualquier autoridad, heredada de generaciones de mineros y metalúrgicos que habían visto aplastar a sus sindicatos uno tras otro. Imaginad lo que pasa cuando juntáis todo eso: una generación sin trabajo, un orgullo de barrio sin otro sitio donde expresarse, una policía que todavía no sabía identificar al enemigo, y una estética nueva, cara y silenciosa, que estaba a punto de volver invisible a la violencia. Lo que sale de ahí es una firma, y una firma necesita, más que nada, un líder. El barrio quedaba a 15 minutos en autobús del estadio. Casas adosadas de ladrillo rojo, todas iguales, todas con el mismo frente ennegrecido por el hollín de las viejas chimeneas de carbón. En el corazón de Gorton había un puñado de calles que todo el mundo, dentro y fuera, conocía por un solo nombre: Redgate. Un poblado obrero dentro del poblado obrero. Ahí nació, en 1961, Terry Doyle. Nadie que lo viera de crío, correteando entre esas casas idénticas, habría imaginado que 37 años después, su nombre seguiría siendo una pregunta sin respuesta, que una noche entraría en un callejón de su propia ciudad y, sin más, dejaría de existir para el mundo.
Quienes lo conocieron coinciden en un detalle que ningún relato heroico suele mencionar. Físicamente no era gran cosa. 1,70 m, complexión media, nada que lo distinguiera de cualquier obrero del barrio. Su poder no estaba en el cuerpo, sino en la mirada fija, en la voz que nunca subía de tono en medio del caos, y en una calma que, según los que pelearon a su lado, intimidaba más que cualquier golpe. Vestía siempre colores neutros. Mientras otros competían por la prenda más cara, él parecía haber entendido antes que nadie que la verdadera autoridad no necesita anunciarse. Hijo de un metalúrgico que perdió su trabajo cuando Terry tenía apenas 9 años, creció viendo cómo su padre, un hombre que hasta entonces había sido su héroe, se apagaba poco a poco frente al televisor, sin trabajo, sin rumbo, sin la dignidad que el oficio le había dado durante 20 años. Terry contaba, ya de mayor, una escena que se le había quedado clavada. Su padre planchándose la única camisa buena para una entrevista a la que ya sabía que no iba a ir. Ese hombre roto en silencio fue, según los que lo trataron, la primera lección de Terry sobre lo que un sistema es capaz de hacerle a un hombre que confía en él. A los 14 ya iba solo al estadio. A los 16 ya no iba solo. Iba con un grupo de chavales de su calle que quedaban 2 horas antes del partido. No para ver el calentamiento, sino para planificar. No eran hooligans al estilo tradicional. No copiaban a nadie. Mientras otras firmas todavía usaban bufandas y coreaban cánticos genéricos, este grupo entendió antes que nadie el valor de la invisibilidad. Se vestían distinto, hablaban distinto y, sobre todo, pensaban distinto. Entendían la violencia como una disciplina, no como un desahogo. El nombre de la firma nació, según cuentan los que estaban esa tarde, de una humillación. En un partido de visitante, una firma rival los superó en número y los hizo correr por primera vez en años. Esa misma noche, en el Vulcan, el pub de la esquina de Redgate, con el cartel descascarado y el dueño que fingía no ver nada, alguien tiró la frase que se convirtió en bandera: que esto no vuelva a pasar nunca más. De ahí salió el nombre con el que serían conocidos durante la década siguiente. Una palabra de guerra unida a la del barrio: la Redgate Brigade. Sus primeras apariciones en la grada fueron, más que nada, un ejercicio de disciplina. Mientras el resto de la afición cantaba, ellos observaban, contaban, memorizaban caras. Terry, que todavía no llegaba a los 20, ya actuaba como un general en miniatura. Ordenaba posiciones, elegía el momento exacto para moverse y, sobre todo, elegía cuándo no pelear, algo mucho más raro y mucho más respetado entre sus pares que la valentía. El lema no escrito de la firma cabía en 3 palabras que sus miembros repetían como un mantra: organización, silencio, lealtad. En la práctica, eso significaba que nadie hablaba con la policía, nadie hablaba con la prensa, y nadie, bajo ninguna circunstancia, abandonaba a un compañero en mitad de una pelea. Había una regla que Terry hacía cumplir sin excepciones. En una pelea de firma, solo entraba quien había elegido estar en una firma. Nada de aficionados sueltos, familias, viejos ni críos que pasaran por allí. No era humanidad, o no solo. Un espectador común golpeado por error era un titular de periódico y la excusa perfecta para que la policía cargara contra todos. La tarde en que uno de los suyos, borracho, le abrió la ceja a un padre que salía del campo con su hijo de la mano, Terry no dijo nada delante de la gente. Esperó al Vulcan. Y lo que le hizo esa noche a su propio hombre fue, según los que estaban, peor que nada que la Redgate le hubiera hecho jamás a un rival. El Vulcan se convirtió en el cuartel general. Ahí se planificaban las emboscadas de los sábados. Ahí, también, se lloraban las derrotas. Hubo un episodio anterior, casi fundacional. En el invierno de 1977, todavía sin nombre, el grupo se topó con una banda mayor que controlaba desde hacía años el fondo de la grada. En lugar de someterse, Terry, con 16 años, retó a su líder a una pelea 1 contra 1. Si ganaba, ese sector pasaba a ser suyo. Ganó.
Y esa victoria empezó a construir la leyenda mucho antes de que la firma tuviera nombre. El primer conflicto serio llegó en 1979. Una firma rival, mucho más numerosa, decidió tender una encerrona a la salida de un partido de visitante. Los superaban 3-1. Cualquier otro grupo hubiera corrido. Ellos no. Terry, con 18 años, tomó una decisión que se convertiría en leyenda dentro de ese mundo cerrado. En lugar de retroceder, ordenó avanzar directamente hacia el centro del grupo rival, apuntando solo a los que él identificaba como los cabecillas. La lógica era fría y militar. Un cuerpo sin cabeza se desordena. Funcionó. La firma rival, desorientada, se dispersó en segundos. Esa tarde, no hubo trofeos ni fotos. Pero, en un mundo invisible para el resto de la ciudad, esa tarde nació una reputación que tardaría años en apagarse. La Redgate Brigade ya era, para mediados de los 80, una fuerza temida en buena parte del norte de Inglaterra. Y estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Nadie sospechaba todavía que ese mismo crecimiento, esa misma ambición que lo empujaba siempre un paso más allá, era exactamente lo que años después terminaría llevándolo a ese callejón sin salida. Los primeros años de la década transformaron a la firma de un grupo de chavales de barrio en una estructura organizada capaz de mover a cientos de hombres en cuestión de horas. El sistema de comunicación, para la época, era rudimentario y a la vez extraordinariamente eficaz. Sin móviles, sin internet, la Redgate dependía de una red de cabinas telefónicas, de códigos hablados en los pubs y de un puñado de hombres de confianza que hacían de mensajeros. Una llamada a la cabina correcta, a la hora correcta, podía mover a 200 hombres, desde 3 ciudades distintas hasta el mismo andén. El sistema de cabinas tenía una regla de oro. Un código equivocado no se corregía, se abortaba. Cuentan que una noche, un chaval nuevo se confundió de cabina y dio la señal de reunión a una hora que no tocaba. 200 hombres se plantaron en un andén vacío, sin rival y sin plan, a la vista de la primera patrulla que pasara. Terry no gritó. Ordenó que se dispersaran en grupos de 3, por rutas distintas, y que nadie volviera a mencionar aquello. Al chaval no lo echó. Le dio, durante un mes, la tarea de memorizar cada cabina del este de Manchester. Cuando terminó, no había en toda la firma nadie que conociera mejor el mapa de la ciudad. La cultura interna se fue consolidando alrededor de rituales que sus miembros respetaban con una seriedad casi religiosa. Antes de cada partido importante, el punto de encuentro era siempre el Vulcan, a la misma hora. Se repartían las primeras rondas, se repasaban los rumores sobre los movimientos del rival, y Terry, ya reconocido por todos como la máxima autoridad, daba las últimas indicaciones con la calma de quien ya lo ha hecho 100 veces. La relación con el club era compleja. De puertas afuera, la directiva condenaba en público la violencia asociada a su afición. De puertas adentro, varios empleados de bajo perfil, desde acomodadores hasta personal de seguridad, mantenían con la firma una tolerancia silenciosa. No tenía apoyo. Era un acuerdo tácito de no injerencia. Mientras la violencia ocurriera lejos del estadio, nadie del club iba a interferir. Las primeras rivalidades serias, más allá del derbi eterno contra el United, se definieron en esos años. Firmas de Liverpool, de Leeds, de Londres, empezaron a aparecer en el radar como enemigos a la altura. Cada viaje de visitante se convirtió en una posible batalla, y la reputación de la Redgate empezó a viajar más rápido que sus propios trenes. 3 episodios terminaron de forjar la leyenda del grupo puertas adentro. El primero, en la primavera de 1981, en un viaje a Leeds. La firma local, muy superior en número, tenía preparada una encerrona en la estación. Pero alguien del propio bando de Leeds, que le debía un favor a Terry, filtró el plan con 2 días de antelación. La Redgate llegó 6 horas antes, encontró a los organizadores de la emboscada bebiendo tranquilos en un pub y les dio la vuelta a la trampa. La humillación fue tan sonada que Leeds tardó casi 2 años en volver a intentar algo parecido. El segundo episodio, más oscuro,
Ocurrió a finales de 1982, en un partido de copa contra un equipo de Londres. Lo que empezó como una pelea convencional en las inmediaciones del estadio, escaló cuando alguien, nunca se supo quién, sacó un objeto cortante. Un chico de la firma rival terminó hospitalizado con heridas graves. No murió, pero el episodio marcó un antes y un después. Por primera vez, la prensa local empezó a prestar atención real al fenómeno de los casuals, y la policía de la ciudad montó una unidad dedicada solo a vigilar a las firmas. El tercer episodio, quizá el más revelador sobre el carácter de Terry, no fue una pelea, sino todo lo contrario. En 1983, ante la inminencia de un enfrentamiento con una firma de Liverpool que muchos consideraban inevitable, Terry decidió, contra la opinión de sus propios hombres, negociar una tregua temporal a través de un contacto en común. La razón, según los que estaban, fue puramente estratégica. La policía había reforzado tanto la vigilancia esa semana que una pelea masiva hubiera significado decenas de detenciones y el fin, al menos temporal, de la firma. La tregua se sostuvo. Y aunque algunos lo acusaron de haber perdido el filo, la mayoría entendió que acababa de presenciar algo distinto. No solo a un peleador, sino a un estratega capaz de sacrificar el orgullo inmediato por la supervivencia del grupo. Los rituales internos se fueron volviendo más elaborados. Cada aspirante pasaba por un periodo de prueba no escrito. Meses de acompañar sin pelear, aprendiendo los códigos y demostrando que sabía callar bajo presión, antes de entrar en el núcleo duro. Y los cánticos, muchos adaptados de viejas canciones obreras que sus padres habían entonado en las fábricas, no servían solo para animar, marcaban territorio y le recordaban a cualquier firma rival con quien se estaba metiendo. Hacia 1984, la firma había pasado de un núcleo de 30 hombres a movilizar, en los partidos grandes, a más de 400. El tamaño trajo problemas nuevos, y con un nombre propio, Alan Mack, al que todos llamaban Mackie. Mackie tenía 19 años y una impaciencia que empezaba a chocar de frente con la disciplina fría de Terry. Encabezaba a una camada más joven que no había vivido los años de las palizas fundacionales, y que solo quería pelear, sin cálculos, sin treguas, sin la paciencia que había hecho grande a la Redgate. En una reunión en el Vulcan, delante de todos, Mackie le soltó a Terry que a la firma le sobraba cabeza y le faltaban puños. Fue el primer desafío abierto a su autoridad en 5 años. Terry no lo reprimió. Hizo algo que sorprendió a más de uno. Le dio a Mackie y a los suyos su propio espacio. Un subgrupo dentro de la firma con autonomía para organizar enfrentamientos menores, mientras él seguía centrado en las grandes operaciones. La jugada calmó la tensión, pero también sembró algo. Una generación de líderes intermedios que le debían a Terry su posición. Y un hombre, Mackie, que a partir de entonces siempre creyó merecer más de lo que tenía. Esa grieta pequeña, casi invisible en su momento, tardaría años en volverse importante. Pero volvería. Y conviene decirlo claro, porque la leyenda de Terry Doyle está llena de jugadas maestras, pero también tiene noches que en el barrio se prefiere no contar. La peor fue en el otoño de 1984. Envalentonado por el crecimiento de la firma, Terry quiso dar un golpe de efecto, llevar a la Redgate al terreno de una firma del noreste que llevaba tiempo hablando de más, y hacerlo en su propia ciudad, en su propia estación, para dejar claro hasta dónde llegaba ya el brazo de Gorton. Sus hombres más veteranos le pidieron que no fuera. La información sobre el rival venía de una sola fuente, poco fiable, y el sitio elegido era una ratonera, un único acceso, sin salida rápida, sin ruta de fuga si algo se torcía. Terry, por primera vez en años, no escuchó a nadie. Estaba convencido de que su nombre bastaba. Su nombre no bastó. El rival estaba avisado, y los esperaba con el triple de hombres. Lo que Terry había imaginado como una demostración de fuerza, se convirtió en la peor emboscada de la historia de la Redgate. Y esta vez, la sufrieron ellos. Hombres corriendo por las vías en la oscuridad. Otros, acorralados contra una verja. 2 detenidos que cumplirían condena.
Y un chaval de 17 años, al que llamaban Danny, quedó tirado en el andén con la cabeza reventada contra el cemento. Sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Pasó el resto de su vida necesitando ayuda para lo más simple, cuidado por una madre que hasta el día en que murió no le volvió a dirigir la palabra a Terry Doyle. Esa noche no salió en ningún cántico, y en el Vulcan no se hablaba de ella, pero quedó ahí debajo de todo, como una grieta en el mito del hombre que nunca perdía. Los que lo defienden dicen que aprendió la lección. Los que no, dicen otra cosa, que quien aprende a costa de la cabeza de un crío de 17 años no es un estratega, es un responsable. Mackie, años después, cuando ya lo odiaba, lo resumía con una frase que hacía callar al pub entero. A Danny lo dejó en ese andén por una foto, y encima la foto salió mal. 1985 fue el año en que la Redgate dejó de ser un asunto exclusivamente de Manchester. El salto se dio, en parte, por una alianza estratégica poco habitual. Firmas que históricamente habían sido enemigas dentro de la misma ciudad empezaron a coordinar acciones conjuntas contra rivales de otras regiones, en lo que en ese mundo se conocía como una tregua de conveniencia. Terry fue uno de los principales arquitectos de esos acuerdos. Entendía que ciertas batallas necesitaban más manos de las que su firma podía aportar sola. Y entonces llegó el año negro del fútbol inglés. Aquí conviene parar la ficción un momento, porque lo que viene a continuación no es leyenda de barrio ni invención. Ocurrió de verdad, está documentado y le cambió la vida a millones de personas que no tenían nada que ver con ninguna firma. Primero, el 11 de mayo, el incendio del estadio de Bradford City, que se cobró 56 vidas en cuestión de minutos. Apenas 18 días después, el 29 de mayo, la tragedia de Heysel, en Bruselas, donde la violencia de hinchas ingleses provocó la muerte de 39 personas, en su mayoría aficionados italianos de la Juventus, aplastados contra un muro que cedió. Heysel lo cambió todo. No fue un episodio protagonizado por la Redgate, pero sus consecuencias cayeron sobre todos los que formaban parte de esa subcultura, sin distinción. La UEFA suspendió a todos los clubes ingleses de las competiciones europeas por un periodo que terminó extendiéndose 5 años. El gobierno británico, con la primera ministra al frente, declaró una guerra abierta al hooliganismo, con una dureza que hasta entonces nadie había aplicado en serio. Todo esto, Bradford, Heysel, el veto europeo, la mano dura del gobierno, es real, y sucedió tal cual. Terry Doyle y la Redgate son ficción. La Inglaterra en la que se movían, no. A partir de aquí, la historia inventada de nuestro hombre transcurre pegada a hechos que de verdad pasaron. Y conviene no confundir unos con otros. Para la firma, Heysel fue una paradoja cruel. Por un lado, la represión que vino después golpeó de lleno su capacidad de operar con la libertad de antes. Por otro, dentro del círculo cerrado del mundo casual, el hecho de que unos hinchas ingleses hubieran sido capaces de algo de esa magnitud terminó de instalar, de forma perversa, una reputación de peligrosidad que algunas firmas empezaron a explotar como capital simbólico. Terry reaccionó ante Heysel con un silencio que sorprendió a los suyos. Lejos de celebrarlo, como hicieron algunos sectores más extremos de otras firmas, pasó varios días sin aparecer por el Vulcan. Cuando volvió, dejó una frase que muchos recordarían, que 39 muertos en una grada no eran la victoria de nadie, y que quien lo festejara no había entendido nunca de qué iba esto. No era compasión pura, matizan los que estaban, era la lectura de un estratega que sabía que aquella tragedia acababa de cambiar las reglas para siempre. Se acabó lo fácil, le dijo esa noche a Sean Rafferty, su amigo de la infancia. A partir de ahora, esto solo puede terminar mal. Sean juraría, años después, que aquella fue la primera vez que le oyó hablar de terminar. Fue en ese contexto de represión creciente donde ocurrieron dos de las confrontaciones más recordadas de la Redgate. La primera, en octubre de 1985, contra una de las firmas más numerosas de Londres. La policía había blindado el estadio con vallas y agentes a caballo, así que la Redgate
Ni se acercó. Esperó al rival 4 horas antes del partido en una estación periférica que nadie vigilaba. El choque fue breve y brutal, con una decena de heridos y ninguna detención, porque para cuando llegó la policía, los dos grupos ya se habían esfumado entre los pasajeros de la hora punta. La segunda, en marzo de 1986, tuvo un final mucho más amargo. Un operativo policial, usando por primera vez a agentes infiltrados dentro de las propias firmas, logró anticipar un enfrentamiento entre la Redgate y una firma de Birmingham. El resultado fue la detención de 18 miembros del grupo, incluidos 2 de los lugartenientes más cercanos a Terry. Uno de ellos era Mackie. Y aquí aparece un detalle que años después nadie del barrio conseguiría explicar del todo. De los 8 hombres que habían diseñado esa operación en el Vulcan, 7 cayeron esa mañana. El octavo, el que lo había planificado todo, el que sabía cada movimiento, no estaba en el lugar acordado. Terry no fue detenido. No lo rozaron siquiera. Él dijo que un aviso de última hora lo había hecho cambiar de sitio. Mackie, esposado dentro de un furgón, mirando por la ventanilla cómo su líder no aparecía por ningún lado, empezó a hacerse una pregunta que no volvería a soltar nunca. ¿Cómo sabía Terry lo que iban a saber los demás recién esa mañana? Fue la primera gran grieta en la estructura de la firma, y la primera vez que, muy en voz baja, alguien de dentro pronunció una palabra que hasta entonces era impensable: soplón. Hubo una tercera confrontación reveladora del clima de la época. En noviembre de 1986, en un viaje a Sheffield, la Redgate detectó por casualidad a unos agentes encubiertos infiltrados en una firma rival. Uno de ellos reaccionó de forma demasiado profesional ante una provocación menor y se delató. La firma no lo expuso. Hizo algo más frío. Lo aisló. Lo alimentó con información falsa durante semanas y observó cómo toda la operación policial se venía abajo. Dentro del grupo, se recordó como uno de sus golpes más inteligentes. La evolución de las tácticas internas, a partir de ahí, reflejó una paranoia creciente. Se eliminaron las reuniones en pubs fijos, se instauró un sistema de códigos cambiantes para las llamadas, y sobre todo, empezó a circular una pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Había un infiltrado entre ellos? Lo que casi nadie decía, pero muchos empezaban a pensar, era una versión peor de esa misma pregunta. ¿Y si el infiltrado no era un policía metido en la firma, sino uno de los suyos hablando con la policía? La policía tampoco tuvo suerte metiendo gente dentro. En 1985, un joven agente de Greater Manchester intentó infiltrarse, haciéndose pasar por un hincha del barrio. Duró 6 semanas. Un detalle mínimo, la forma en que se ataba los cordones, lo delató. Lo echaron a golpes. Y aprovecho que todavía estamos en los años de gloria de la firma, antes de que todo empiece a torcerse. Si estás llegando hasta aquí, suscríbete, dale like y activa la campana. Cuesta un segundo y es lo que permite que el canal siga contando historias como esta. Dicho esto, seguimos. Pero todo eso era apenas el calentamiento. Porque en 1987 todo iba a escalar de una manera que nadie, ni siquiera el propio Terry, podía haber anticipado. No nos engañemos, la Redgate, para mediados de los 80, también era esto: hombres capaces de una violencia extrema e indiferente al daño que dejaban atrás. El derbi contra la firma del United dejó batallas con decenas de heridos y hospitalizaciones graves de ambos lados, y la relación con la policía era ya una guerra de baja intensidad. Cada arresto, una medalla. Cada operativo fallido, un trofeo. Hubo palizas en los calabozos denunciadas por los detenidos y también agentes heridos de gravedad, en una espiral sin techo. Pero la firma ya no solo peleaba con otras aficiones. En 1987, el nombre de Terry empezó a sonar vinculado a algo que iba más allá del fútbol: el control de las puertas de las discotecas del centro. Un mundo pegado a la economía ilegal de la noche que despegaba con la cultura rave. La firma ponía a los porteros y, a cambio, decidía quién entraba, qué entraba y quién cobraba a la puerta. Para una organización acostumbrada a mover a cientos de hombres leales, era el paso natural. Y también
el paso hacia un terreno con reglas mucho más letales que las de una grada. El primer momento clave de ese año fue todavía puramente futbolístico. En febrero, la firma interceptó a una delegación de hinchas de Liverpool que venía a Manchester por un partido de Copa. Fue una operación limpia, de las que alimentaban el mito. Pero, a estas alturas de la historia, ese tipo de noches ya no era lo que de verdad definía a Terry. Lo que lo definía, cada vez más, ocurría lejos de las gradas. El segundo momento, en mayo, tuvo otro tono. Un partido decisivo por el descenso del City derivó en disturbios generalizados dentro y fuera del estadio, con la firma enfrentándose directamente a la policía montada. Una cámara de un informativo regional que cubría el partido captó, por primera y única vez, a Terry en acción, de espaldas, a lo lejos, coordinando el movimiento de decenas de hombres con gestos precisos, como un director de orquesta. Esa imagen, borrosa, de mala calidad, es lo más parecido a un retrato que existe de él en movimiento. El tercer momento clave llegó en agosto. Un enfrentamiento con una firma escocesa, durante un amistoso internacional, dejó a un hincha escocés hospitalizado con fractura de cráneo. Nunca se determinó con certeza quién había asestado el golpe, pero la reputación de la Redgate, como el grupo más peligroso del norte de Inglaterra, quedó, a partir de entonces, completamente instalada. En el ambiente, se hablaba de ellos, en voz baja, como de una de las 5 firmas más temidas del país. El cuarto ocurrió sin cámaras ni testigos. Hacia finales de 1987, Terry mantuvo reuniones privadas con hombres del bajo mundo del centro, gente de la noche ilegal que empezaba a ver en las firmas algo muy útil: mano de obra disciplinada, leal y sin miedo. En una de esas reuniones apareció por primera vez un nombre que nadie olvidaría: Reg Vine. Un tipo de mediana edad, tranquilo, trajeado, sin firma propia, que se movía con la misma naturalidad entre los porteros de la Redgate y los dueños de los locales. Un intermediario. Un hombre de ambos lados. Un hombre, dirían algunos, de ninguno. Hubo, todavía, un quinto episodio, considerado por muchos el punto más alto de esa etapa. En enero de 1988, meses antes de la desaparición, más de 300 hombres de la Redgate viajaron a Londres coordinados en 3 trenes, sin un solo arresto en todo el trayecto, y se reunieron a 15 minutos del estadio rival. En el recuerdo de los que quedaron, sigue siendo el mayor despliegue de una sola firma que Manchester haya montado nunca. Conviene, llegados a este punto, salir un momento de las gradas y de los trenes, porque la leyenda de Terry Doyle casi siempre se cuenta sin las 2 personas que de verdad lo conocían. Una era Marie. Se habían conocido en el propio Vulcan. Ella servía copas los fines de semana, y tardó meses en enterarse de quién era de verdad el chico callado de la mesa del fondo. Cuando lo entendió, ya era tarde. Marie vio lo que casi nadie vio: al Terry que no dormía, al que se levantaba a mirar por la ventana cuando un coche frenaba demasiado despacio, al que hacia el final guardaba dinero en el altillo por si acaso, sin decir nunca por si acaso de qué. Más de una vez le pidió que lo dejara todo y se fueran lejos de Manchester. Él respondía siempre lo mismo: que un hombre como él, fuera a donde fuera, se llevaría la firma pegada a la espalda. El otro era Sean Rafferty, el amigo de la infancia. Sean nunca fue estratega ni lugarteniente. Era la conciencia incómoda de Terry, el único que le decía a la cara lo que pensaba. Y lo que pensaba, hacia 1987, era que el negocio de las puertas iba a acabar con todos. Esto ya no es lo nuestro, le repetía. En la grada sabes quién tienes delante. En esto, no. Terry le daba la razón. Y al día siguiente, volvía a reunirse con la gente del centro. Sean lo vio venir. No supo evitarlo, y cargaría con esa culpa el resto de su vida. Pero toda esa visibilidad tenía un precio. Y en 1988, alguien, la policía, la mafia del centro, o quizá los dos a la vez, decidió actuar, pero no como nadie esperaba. El detonante no fue un partido, fue una discoteca. A comienzos de 1988,
Terry se había metido de lleno en el control de las puertas de un local concreto, el más rentable del centro, un sitio que solo los fines de semana movía más dinero del que cualquier firma de fútbol manejaba en un año entero. El problema era que ese local ya tenía dueño. No el dueño legal, sino el de verdad. Una organización criminal asentada, con conexiones que iban mucho más allá de la ciudad, que llevaba años cobrando por dejar que las cosas funcionaran. Lo que empezó como una colaboración. La Red Gate ponía los porteros. La organización cobraba su parte. Se transformó en una disputa por quién mandaba de verdad en esa puerta. La primera reacción fue pequeña, casi invisible para cualquiera de fuera. Uno de los hombres de mayor confianza de Terry apareció golpeado a la salida de un pub. Al principio, se leyó como un aviso menor, sin más consecuencias. La respuesta de la firma fue desproporcionada, de exactamente como Terry quería que fuera. En represalia, un grupo reducido de la Red Gate, actuando por fuera del código que regía las peleas entre firmas de fútbol, atacó una propiedad de la organización rival, provocó daños serios y dejó un mensaje claro: nadie tocaba a los suyos, viniera de donde viniera. Fue, dirían después, un error de cálculo. Terry estaba jugando a intimidar a una firma de fútbol. Al otro lado, no había una firma de fútbol. La escalada se dio en cascada. Primero, amenazas telefónicas anónimas, dirigidas directamente a Terry, algo que no había pasado en sus casi 10 años al frente del grupo. Después, la desaparición temporal de 2 hombres de su entorno, que reaparecieron días más tarde asegurando haber estado de viaje, una explicación que nadie dentro de la firma se creyó. Por último, en septiembre, un intento de agresión directa contra el propio Terry a la salida del Vulcan, frustrado solo porque un grupo de sus hombres llegó minutos antes de lo previsto. Por primera vez en su historia, la Red Gate dejó de ser protagonista de las gradas para convertirse en protagonista de algo mucho más peligroso. Ya no como espectadores de la violencia del bajo mundo de Manchester, como parte de ella. El movimiento más audaz de todo el periodo llegó a mediados de octubre. Terry decidió adelantarse a sus enemigos y hacer algo casi inaudito en ese mundo, donde los conflictos se resolvían con violencia y casi nunca con palabras. Convocar una reunión de negociación directa. El objetivo declarado era poner fin a la disputa por la discoteca a cambio de una retirada ordenada del negocio por parte de la firma. Terry estaba cansado. Le había dicho a Sean, semanas antes, que lo de las puertas no valía la pena, que aquello no era lo suyo, que él sabía de gradas y de trenes, no de ajustes de cuentas. El hombre elegido para mediar esa reunión fue Rick Vine. Aquí las versiones empiezan a separarse por primera vez y no volverán a juntarse nunca. Para algunos de la firma, Vine era de fiar, un intermediario neutral, la única persona con acceso a ambos lados. Para otros, entre ellos Mackie, ya libre tras su paso por la cárcel y más resentido que nunca, Vine era un hombre de la organización disfrazado de neutral. Y aquella reunión no era una tregua, sino una trampa, cuidadosamente montada para sacar a Terry de su terreno y dejarlo solo. Mackie se lo dijo a la cara, en el Vulcan, delante de todos, que no fuera, que oliera la trampa, que un hombre que servía a 2 amos no servía a ninguno. Terry lo escuchó en silencio, con esa calma suya que ponía nervioso a todo el mundo, y respondió lo de siempre, que su reputación era su mejor escolta. De aquella reunión con Vine, Terry volvió distinto, no derrotado, más bien liviano, como quien acaba de soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Les dijo a los 8 que lo de la puerta estaba cerrado, que en unos días todo volvería a ser fútbol, trenes y sábados, como siempre. Algunos lo recordarían como el hombre más tranquilo que habían visto nunca. Otros, mucho después, se preguntarían si esa calma no era la de alguien que ya sabía que no iba a estar allí para verlo. La misma frase, en unos días esto se acaba, sonaría, según a quien le preguntes, a promesa de paz o a despedida. Esa reunión, según todas las versiones, tuvo lugar apenas unos días antes de la noche en la que Terry desapareció. La noche en cuestión, el martes 18 de octubre
de 1988, no había partido. No había ninguna razón futbolística para que la firma estuviera reunida. Y, sin embargo, lo estaba. Una junta reducida, apenas 8 hombres, convocada por el propio Terry en el Vulcan, para repasar los últimos detalles de la negociación. Esa misma tarde, antes de la junta, Terry había hecho una llamada desde la cabina del Vulcan. El que atendía la barra recordaba 2 cosas: que fue una llamada corta y que Terry salió guardándose algo en el bolsillo interior de la cazadora. Un sobre o un papel doblado. No supo decir. Nunca se supo a quién llamó ni qué se guardó. Para unos, era la confirmación del punto de encuentro con Vine. Para otros, la prueba de que Terry tenía un plan propio que no había compartido con nadie, ni siquiera con los 8 hombres que esa noche creyeron estar repasando los últimos detalles de una tregua. Los que estaban esa noche, algunos hablaron muchos años después, y solo con la condición de que no se los nombrara, coinciden en un detalle. Terry se marchó del pub pasadas las 11, solo, diciendo que iba a verse con Vine para cerrar el acuerdo, a un par de calles de distancia. Era algo que había hecho decenas de veces, sin escolta, confiando en la protección que le daba su nombre. Mackie no estaba entre los 8. Se había ido antes, dando un portazo. Ese detalle, con los años, también daría de qué hablar. Terry nunca llegó a ese encuentro. O, si llegó, nadie del otro lado lo reconoció jamás. Un vecino de la zona, preguntado en los días siguientes, dijo haber oído voces alteradas y el ruido de un coche arrancando con fuerza poco antes de la medianoche. No pudo, o no quiso, aportar más. Fue el único testimonio potencialmente relevante que se recogió, y nunca pudo ser confirmado ni descartado. Los primeros días fueron de pura confusión, y esa confusión se convirtió en la primera capa del misterio. Marie, su pareja desde hacía casi 3 años, denunció la ausencia recién al tercer día. Al principio, aquello se leyó como algo sospechoso. Ella lo explicó con una lógica simple. Terry desaparecía a veces 2 o 3 días sin avisar, ocupado en asuntos de la firma que no compartía con nadie fuera de su círculo. Cuando el tercer día se hizo una semana, y la semana un mes, la costumbre se convirtió en pánico. Y hay un detalle que Marie contaría solo mucho después, casi de pasada, y que lo cambia todo o no cambia nada, según a quien le preguntes. Faltaban cosas. Una bolsa de viaje que Terry guardaba en el altillo. Y una cantidad de dinero, no enorme, pero sí la suficiente para empezar de cero en otra parte, que él tenía escondida, y que ella sabía que estaba, porque la había visto la semana anterior. Cuando ella subió a buscarla, no estaba. Marie nunca supo qué hacer con ese hueco en el altillo. A veces decía que se lo habían llevado los que se lo llevaron a él. A veces, en voz más baja, decía otra cosa. La búsqueda policial fue, en comparación con la persecución de años anteriores, sorprendentemente tibia. Hubo un operativo inicial que rastreó descampados y solares de la zona durante casi 2 semanas. Hubo un llamamiento a testigos que no dio nada. Pero no hubo, en ningún momento, una investigación por homicidio. Sin cuerpo, sin señales de violencia, sin testigos dispuestos a declarar. El caso quedó como una desaparición en circunstancias no aclaradas. Una categoría que, en la práctica, significaba muy pocos recursos y muy poco interés. Dentro de la firma, la primera reacción fue de negación absoluta. Durante semanas, muchos sostuvieron que Terry simplemente se había tomado un tiempo, que iba a reaparecer, que conocía ese mundo demasiado bien como para dejarse atrapar. El mensaje, sin embargo, ya había quedado claro para todos. Nadie, ni siquiera el hombre más temido de Manchester, estaba a salvo de las consecuencias de meterse en un juego que iba mucho más allá del fútbol. Después de la desaparición, la Redgate nunca volvió a ser la misma. El vacío de poder no se llenó con un sucesor claro, sino con una fragmentación silenciosa. Durante meses, distintos lugartenientes intentaron, cada uno por su lado, quedarse con el control de lo que quedaba, provocando divisiones internas impensables en una estructura construida sobre la lealtad absoluta. Mackie fue el que más fuerte pujó por el mando.
No lo consiguió. Y esa derrota, sumada a todo lo anterior, terminó de agriarlo. Las autoridades, mientras tanto, cambiaron de táctica. En lugar de la confrontación directa de la década anterior, el Estado británico apostó por una asfixia estructural mucho más silenciosa y, a largo plazo, mucho más eficaz. Primero vinieron las leyes. La Football Spectators Act, aprobada en 1989, sentó las bases para un control mucho más estricto de los movimientos de los hinchas, identificados como violentos, incluida la prohibición de acceso a los estadios durante largos periodos. Varios de los antiguos lugartenientes de la Redgate empezaron a recibir esas prohibiciones, alejándolos por primera vez del único sitio donde su identidad tenía sentido completo. Y después, aunque hay que contarlo con muchísimo cuidado, llegó Hillsborough. El 15 de abril de 1989, en una semifinal de Copa entre el Liverpool y el Nottingham Forest, disputada en un estadio de Sheffield, murieron 97 personas. Y es importante ser exactos, porque durante años se contó mal, con una injusticia enorme. Hillsborough no fue una tragedia de hooligans. No hubo pelea, no hubo firma, no hubo violencia entre aficiones. Fue una avalancha humana, provocada por una mala gestión policial y por unas gradas de pie superpobladas, cerradas con vallas que convertían cualquier aglomeración en una trampa mortal. Los aficionados del Liverpool, que fueron las víctimas, cargaron injustamente durante décadas con la culpa de haberlo provocado ellos mismos, hasta que mucho más tarde, la justicia británica los exoneró por completo y reconoció aquellas muertes como ilícitas. Aquí hay una ironía amarga que atraviesa toda esta historia. La reforma que terminó de barrer el mundo de las firmas no nació de la violencia de las firmas, sino de una tragedia que no tuvo nada que ver con ellas. El informe oficial que se redactó tras Hillsborough recomendó eliminar las gradas de pie y sentar a todo el mundo, y esa transformación, asientos numerados, estadios reconstruidos, cámaras por todas partes, acabó, de paso, con el territorio invisible en el que grupos como la Redgate se habían movido durante 15 años. Lo que durante una década había sido un mundo de anonimato, pasó a ser un espacio vigilado, donde identificar a los organizadores de una pelea dejó de ser casi imposible para convertirse en cuestión de tiempo. Llegaron también las prohibiciones de alcohol en los alrededores de los estadios, los días de partido y una presencia policial permanente en las estaciones de tren. El estadio dejó de ser un espacio libre. La creación de una unidad nacional de inteligencia futbolística, a comienzos de los 90, selló el destino de firmas como la Redgate. Por primera vez, las policías de todo el país compartían de forma centralizada quiénes eran, cómo se movían y cómo operaban. Lo que durante 15 años había sido un mundo casi artesanal, protegido por la desconexión entre departamentos, se topó de golpe con una maquinaria muchísimo más sofisticada. La discoteca, que había desatado el conflicto, siguió funcionando casi 10 años más bajo el control de la misma organización rival, hasta que cerró en 1997. Y aquí hay un dato que muchos, en Redgate, nunca olvidaron. Apenas 2 semanas después de la desaparición de Terry, esa organización recuperó el control total del negocio, sin resistencia, sin una sola pelea, como si el problema, de un día para otro, simplemente hubiera dejado de existir. Los caminos de los que quedaron se separaron. Gary Nolan, uno de los lugartenientes más leales, abandonó Manchester a comienzos de los 90 y rehizo su vida con perfil bajo en el sur. Nunca volvió a hablar del tema. Stevie Ward quedó atrapado en el mismo bajo fondo que muchos sospechaban que había devorado a Terry, y acabó cumpliendo varios años de cárcel por tráfico de drogas. Mackie no se movió, se quedó en el Vulcan, repitiendo que a Terry no lo había matado nadie, que lo habían escondido, y que la única gente capaz de esconder a un hombre así no lleva pistola, lleva placa. El más triste fue Sean Rafferty. Incapaz de aceptar la desaparición, pasó buena parte de los 90 bebiendo en el Vulcan, repitiendo su versión de aquella noche, que cambiaba un poco cada vez. Un día eran los del centro, otro era Vine,
Otro no sabía. Murió en 2004 sin conseguir nunca, según sus propias palabras, poco antes del final, cerrar esa puerta. La firma, hacia mediados de los 90, ya no era ni su sombra. Las divisiones la partieron en facciones que se disputaban la herencia del nombre. Una pelea que a los que quedaban les resultaba casi patética al lado de lo que la Redgate había sido. Algo se perdió en Manchester en 1988. Algo que no se recupera con una ley, ni con una cámara, ni con una prohibición de estadio. Hoy, 37 años después de esa noche de octubre, la Redgate Brigade, en el sentido estricto en que existió durante los 80, ya no existe. Sigue habiendo un puñado de hombres, ya mayores, que se reúnen de vez en cuando en el Vulcan. Siguen contando las mismas historias, y algunos siguen yendo al campo, aunque ya no organizan nada, ni representan un peligro para nadie. Pero ya no es lo que era. Terry Doyle, 37 años después, sigue oficialmente desaparecido. No hay una tumba con su nombre, ni una fecha de fallecimiento. Para el Estado británico, sigue siendo un hombre que un día salió de un pub y no volvió. Lo que quedó, más allá del destino de un solo hombre, fue un cambio permanente en la relación de Inglaterra con su fútbol. Los estadios de pie, que Terry conoció, ya no existen en ningún lugar del país. La Premier League, que nació en 1992, se levantó sobre las cenizas de aquel mundo. Firmas como la Redgate ayudaron a definir la violencia que las autoridades querían erradicar, pero fue una catástrofe ajena a ellas. Hillsborough, la que dio el empujón final. Donde antes había humo de bengalas y sirenas llegando tarde, hoy hay cámaras de alta definición, asientos numerados y entradas que cuestan lo que un obrero de los 80 ganaba en una semana entera. Una nueva generación, la de los nietos de aquellos hombres, conoce esta historia apenas como leyenda de barrio, contada entre risas nerviosas y silencios incómodos. Algunos de esos nietos terminaron ligados al fútbol, justo al revés que sus abuelos, como empleados de los clubes o como historiadores aficionados que rastrean, entre la fascinación y la vergüenza, el pasado violento de su propia sangre. El Vulcan sigue en pie, aunque cambió de dueño 3 veces y hoy funciona, casi toda la semana, como un bar gastronómico para un público que no tiene ni idea de lo que guardan esas paredes. Solo los sábados de partido, cuando algunos de los viejos vuelven a la mesa del fondo, recupera durante unas horas algo del espíritu de entonces. En la pared del fondo del Vulcan, cerca de esa misma mesa, estuvo colgada durante años una única fotografía de Terry Doyle. No la de un cabecilla, ni la de un peleador. Una foto de grada, de finales de los 70, en la que se lo ve de perfil, joven, mirando algo fuera de cuadro, con esa concentración que los suyos aprendieron a temer. Cuando el pub pasó al último dueño, la foto desapareció con la reforma, junto con el papel pintado y la moqueta gastada. Nadie sabe quién se la llevó. Algunos de los viejos juran que fue el propio Chris, la noche antes de las obras, para que su hermano no acabara colgado de la pared de un bar de moda como una curiosidad más. Hay una parte de esta historia que casi nunca se cuenta, porque no ocurrió en una grada ni en un callejón, sino en la cocina de una casa de ladrillo rojo, a 15 minutos en autobús del estadio. La madre de Terry, según contaba ella misma, jamás dejó de poner un plato de más en la mesa los domingos, durante casi una década después de la desaparición. No era superstición. Era, decía, la negativa a aceptar un final que nadie le había podido demostrar. Murió en 2003, sin recibir nunca una explicación, sin un cuerpo que enterrar, sin un cierre que le permitiera, como ella misma repetía, dejar de esperar sin dejar de sufrir. El hermano menor de Terry, Chris Doyle, apenas un adolescente en el momento de la desaparición, terminó convirtiéndose, sin buscarlo, en el guardián silencioso de esta historia. Rechazó durante años cualquier acercamiento, cualquier intento de convertir la ausencia de su hermano en espectáculo. Solo habló una vez, ya de mayor, y lo hizo con una frase que hoy es la manera en que el barrio suele terminar el relato. La certeza de que su hermano, fuera cual fuera su destino, jamás habría querido acabar convertido en una leyenda de pub.
vaciada de todo el dolor real que dejó a su paso. Y ahora sí llegamos a la pregunta que probablemente te trajo hasta aquí. ¿Qué le pasó a Terry Doyle? Antes de entrar en las 4 teorías, si has llegado hasta este punto, es que la historia te importa de verdad. Así que hazme un favor, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like, y cuando terminemos, dime en los comentarios con cuál de las 4 versiones te quedas. Vamos con ellas. A lo largo de estas 3 décadas y media, 4 versiones sobrevivieron al paso del tiempo. No nacieron de ningún informe ni de ninguna investigación. Nacieron de los propios hombres que estaban esa noche, de lo que cada uno vio, sospechó o necesitó creer. Y precisamente porque se contradicen entre ellas, ninguna terminó de imponerse. La primera versión es la de Sean Rafferty y la de casi todos los que pelearon en la calle. Una emboscada de la organización del centro. El dato que siempre repiten es el mismo. La discoteca que esa organización recuperó sin resistencia apenas 2 semanas después. Como si el único obstáculo hubiera sido, precisamente, un hombre que dejó de existir. A comienzos de los 90, unos obreros que levantaban un aparcamiento sobre un solar cercano encontraron unos restos. Medio Gorton contuvo la respiración, pero resultaron ser de un animal. La teoría no murió. Para los suyos, Terry sigue enterrado bajo el asfalto de algún aparcamiento cualquiera. La segunda apunta más alto, no a los porteros de una discoteca, sino a los que estaban por encima de ellos. Una organización que habría visto en el poder creciente de Terry una amenaza para negocios mucho mayores que una sola puerta. Bajo esta lectura, la reunión de días antes no fue una tregua, sino un cebo, y quien lo colocó fue Reg Vine. El detalle que la alimenta es inquietante. 2 meses después de la desaparición, Vine también dejó de aparecer por el centro. Su familia dijo que se había mudado a Gales. Nadie pudo confirmarlo nunca. Mackie juró hasta el final que Vine y Terry salieron de escena la misma semana, solo que a Vine lo dejaron irse. La tercera es la que Mackie defendió con más rabia, y la más incómoda para los que quisieron a Terry, que no lo mataron, que se salvó, que, acorralado por los cargos que se le acumulaban y por una guerra con el centro que no podía ganar, pactó con la policía y se convirtió en informante, a cambio de inmunidad y, quizá, de una vida nueva bajo otro nombre. A los suyos les basta con aquella mañana de Birmingham. 7 de 8 hombres cayeron, y el octavo, el que lo sabía todo, no apareció. Años después corrió por el Vulcan un rumor nunca confirmado, que el caso de Terry Doyle tenía una carpeta que nadie podía abrir. Puede que fuera verdad, puede que fuera solo un hombre resentido, necesitando creer que a él lo habían vendido. La cuarta es la más esperanzadora, y la más imposible de probar. Es la de Marie, aunque solo la insinuara en voz baja, que Terry se fue por su propia voluntad, que, sabiendo que su camino solo terminaba en la cárcel o en una zanja, lo que le había dicho a Sean la noche de Hazel, montó su propia desaparición para empezar de cero lejos de todo. Sus defensores se agarran a 2 cosas: la bolsa y el dinero que faltaban del altillo, y 2 supuestos avistamientos nunca confirmados. Uno en Irlanda, a comienzos de los 90, y otro, más de una década después, en la costa española, donde alguien creyó verlo llevando un chiringuito de playa bajo un nombre que nadie reconoció. Ninguna de las 4 versiones pudo, hasta hoy, ser confirmada ni descartada. Y cada una tiene, del otro lado, a alguien que jura que las otras 3 son mentira. ¿Qué le pasó, en definitiva, a ese hombre esa noche de octubre? ¿Los del centro, con su cuerpo escondido bajo un aparcamiento cualquiera? ¿La gente que estaba por encima de ellos, con Vine abriéndoles la puerta? ¿La policía, a cambio de una identidad nueva? ¿O él mismo, cargando una bolsa y dejando que sus enemigos pagaran el pato? Nadie lo sabe con certeza, y es probable que nadie lo sepa jamás. Lo que esta historia demostró es lo que una generación fue capaz de construir a partir del abandono: una identidad, una hermandad, un código propio. Y también lo que ocurre cuando todo eso se alimenta solo de violencia. Un chaval sin más horizonte que una grada y una pelea de sábado
termina convertido en un hombre capaz de organizar emboscadas militares, pero incapaz de escapar del mundo que él mismo creó. Un crío de una casa de ladrillo rojo, hijo de un obrero que perdió su trabajo, se convirtió en el líder más temido del norte de Inglaterra y terminó, 37 años después, como una pregunta sin respuesta que ya casi nadie se hace en voz alta. Pero no romanticemos nada, y menos a Terry. El abandono explica por qué existió la Redgate. No excusa lo que la Redgate hizo. Hay un hincha escocés que salió de un estadio con el cráneo fracturado. Hay un chico de una firma de Londres que acabó en un hospital por un objeto cortante que nadie reclamó jamás. Y hay, sobre todo, un chaval de 17 años llamado Danny, uno de los suyos, que pasó el resto de su vida sin poder valerse solo porque una noche Terry Doyle quiso demostrar algo. Ninguna estadística de paro juvenil, por brutal que sea, le devuelve nada a esas familias. Entender de dónde viene un hombre no es lo mismo que perdonarle lo que eligió hacer con las manos. Dicho esto, la otra mitad de la verdad también hay que decirla. Ningún colegio, ningún programa social, ninguna política pública de aquella Inglaterra le ofreció jamás una alternativa real a la que terminó eligiendo. La Redgate no nació porque esos hombres fueran, de por sí, más violentos que cualquier otro grupo de jóvenes de cualquier otra época. Nació porque el sistema que debía sostenerlos ya los había soltado mucho antes de que ellos soltaran cualquier otra cosa. Y ahí está el núcleo incómodo de esta historia. No en el misterio de una desaparición sin resolver, sino en cuántos hombres con esa misma capacidad de organizar y de mandar terminaron malgastándola en callejones que nadie vigilaba, porque nadie, en ningún momento de sus vidas, les mostró otro camino. Eso no es solo la historia de un hooligan. Es la historia de lo que el abandono es capaz de fabricar cuando se junta con las decisiones, siempre personales, de los hombres que eligen hacer daño con lo que ese abandono les dejó en las manos, y de lo que todo eso, tarde o temprano, termina cobrándose. Primero a las víctimas, y al final, también a ellos mismos. El poder pudo desarticular a la Redgate, pudo llenar los estadios de cámaras, pudo convertir las gradas de pie en asientos numerados y silenciosos. Lo que nunca pudo hacer fue explicar, con total certeza, qué pasó esa noche en ese callejón. Y las historias que no tienen final son las que una ciudad entera termina contando para siempre. Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final, ya sabes lo que sigue. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo, activa la campana para no perderte nada, y, si te ha gustado, dale también al botón de hype aquí abajo, para que llegue a mucha más gente.